Bueno, ahora sí, bienvenidos a la segunda parte. Vamos a empezar con las estructuras y conceptos que nos encontremos en la periferia y después vamos a ir entrando al sistema nervioso central. ¿Sí? Bien. Empezando con el motor, tienen que conocer estos dos conceptos. La unión neuromuscular, también la llamamos placa motora, es un concepto sencillo que se toma mucho en finales, así que prestenme atención un segundo y ya se lo sacan de encima. ¿Sí? La unión neuromuscular es el lugar donde las vías motoras se encuentran con su órgano diana, que son los músculos. Entonces va a tener tres componentes. El primero va a ser esta dilatación axonal que se llama botón presináptico. ¿Sí? Es la parte final de los axones. Luego vamos a tener a la hendidura sináptica, ¿sí? Que es un espacio. Y por último vamos a tener a la fibra muscular. Tan sencillo como eso. Y luego tenemos un concepto un poco más difícil que es el de unidad motora. Las unidades motoras son el conjunto de fibras musculares que están inervadas por un mismo axón de una motoneurona. ¿Sí? Entonces, en esta imagen tenemos representadas a tres neuronas diferentes, tres motoneuronas, que están inervando a las distintas fibras de un músculo. ¿Sí? Como ven, cada una de estas está pintada con distintos colores y lo vemos a nivel de las fibras musculares, que están todas bastante entremezcladas entre sí. Lo interesante es que dentro de un músculo, ¿sí? La acción no es coordinada siempre, no es que cuando se contrae el bíceps se contrae entero, sino que se va contrayendo por unidades motoras. Y estas sí se contraen en forma simultánea. Entonces, cuando la motoneurona azul se contrae, todas las fibras que están pintadas de azul se contraen al mismo tiempo, pero no necesariamente se van a contraer también las rojas y las violetas. ¿Sí? Entonces, es el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma motoneurona y que actúan en forma simultánea. Espero que se haya entendido. Luego, del lado de lo sensitivo, tenemos a lo que son receptores. El receptor significa que recibe. Y lo que reciben son los distintos estímulos. Lo interesante es que cada receptor es específico para un estímulo. ¿Sí? Entonces, los receptores mecánicos reciben estímulos mecánicos, no térmicos. ¿Sí? El calor y el frío están destinados a otro tipo de receptores que son los termorreceptores. También tenemos receptores de dolor, que son los nociceptores. ¿Sí? Todos estos van a estar ubicados en distintas partes, en este caso de la piel. Entonces, si nosotros quisiéramos tener los receptores de la sensibilidad fina, claramente estos receptores van a ser mucho más superficiales que los receptores de la sensibilidad profunda, de la vibración. ¿Sí? Entonces, es importante qué tipo de información reciben para también definir su ubicación. Además, cada uno de los receptores tiene distintas particularidades. Hay receptores que son capsulados, hay receptores que no tienen cápsula, que son terminaciones libres, y esto también depende del tipo de estímulo que reciben. Otros receptores que tenemos son los de la propiocepción, que son los de la posición. Estos claramente no van a estar ubicados a nivel de la piel, porque no tendría sentido, ¿sí? La estiración de la piel no me define la posición del cuerpo, pero lo que sí me lo define es la posición de las articulaciones, por eso se encuentran en cápsulas articulares, en músculos, en tendones, para ver cuál es la tensión y la posición, y de esta forma sí nos van a poder llevar información posicional. Y por último les traigo otros receptores, como para que terminemos de cerrar la idea, pero sepan que hay más, que son receptores sensoriales. Entonces, por ejemplo, los receptores de la visión, ¿sí? Los conos, los bastones, los receptores olfatorios, los del gusto. ¿Sí? Son todos receptores específicos para ese tipo de estímulo. A mí nunca se me ocurriría iluminar la mucosa nasal y pretender que con ese estímulo voy a generar una imagen, ¿sí? Porque los receptores olfatorios necesitan partículas químicas para activarse. ¿Sí? Entonces, los estímulos no son intercambiables con los receptores. ¿Sí? Cada uno es específico para cada tipo de información. Y sus particularidades también dependen de este tipo de información. Otros conceptos que suelen generar mucha confusión son todo lo que refiere a lo sensitivo. Mi explicación va a empezar por acá, en lo que es campo sensitivo. Les anticipo que empiezo desde lo micro y después voy a pasar a lo macro. Ya van a ver por qué.
Un campo sensitivo es un territorio de piel inervado por una neurona sensitiva, ¿sí? Como pasaba con la unidad motora que hablábamos de neuronas. Bien, acá también estamos hablando de neuronas. Entonces, si yo tengo un campo, una región de piel que está inervada por 10 neuronas, ¿sí? Esos campos sensitivos van a ser muy chiquitos. Cada neurona va a estar destinada a una porción muy pequeña de piel. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, a nivel de las manos. Entonces, entre más chiquito el campo sensitivo, más sensibilidad, más fina va a ser esa sensibilidad. En cambio, en otras regiones corporales tenemos esa misma región de piel inervada por ejemplo, una sola neurona. El campo sensitivo va a ser mucho más grande, entonces va a ser una sensibilidad mucho más difusa. Esto pasa a nivel de la espalda, por ejemplo. Entonces, en nuestra imagen, ¿sí? Estamos viendo un compás que está estimulando, en este caso, a dos campos receptivos distintos. Entonces esto se siente a niveles centrales, lo percibimos como que nos están tocando dos puntos. Pero en la imagen de la derecha, el mismo compás está tocando dentro de un mismo campo sensitivo. Entonces el sistema nervioso, esta neurona, no puede definir que son dos puntos distintos, lo sensa como un solo punto. ¿Sí? Entonces, entre más chiquitos sean los campos sensitivos, más posibilidades tenemos de que los puntos caigan en distintos campos y que los podamos sensar como estímulos diferentes. ¿Sí? Entonces, campo sensitivo, piel inervada por una neurona sensitiva. En lo presencial siempre nos gusta hacer un experimento que es el de agarrar dos elementos puntiagudos, ¿sí? Y agarrar a uno de nuestros alumnos que nos va a ayudar a hacer este experimento. Para esto necesitamos que la persona esté con los ojos tapados o que esté mirando para otro lado y nosotros lo vamos a ir estimulando, ¿sí? Con las dos lapiceras. Cada vez nos vamos a ir acercando más y más y más. Y le vamos a ir preguntando si siente un punto o dos puntos. Nos va a ir diciendo que siente dos, que siente dos, que siente dos. Y en algún momento estos dos elementos punzantes van a caer dentro del mismo campo sensitivo. Entonces lo va a sensar como un solo punto. Y ahí tenemos que medir la distancia que hay entre estos dos puntos y ver cuánto mide ese campo sensitivo. Y después repetimos el experimento de ir separando y juntando a nivel del pulpejo de los dedos. Y vamos a ver cómo los campos sensitivos son mucho más chiquitos, como para que ustedes lo tengan más visual. ¿Sí? Agarren a sus hermanos, a su madre y inténtenlo, que es entretenido, en serio. Traten de no hacerlo con la punta de la lapicera porque les van a manchar la ropa, pero es interesante. El siguiente concepto que tenemos es el concepto de dermatoma. ¿Sí? Ahora ya no vamos a hablar de una neurona, sino que vamos a hablar de la raíz sensitiva de un nervio raquídeo. ¿Sí? Entonces es el territorio de piel inervado por la parte sensitiva de un nervio raquídeo. Entonces estos nervios raquídeos serían C1, cervical 2, C3, C4, C5, etc. ¿Sí? Y van a ser más bien transversales. Y por otro lado tenemos al territorio sensitivo, que es el área de piel inervado por un nervio sensitivo. ¿Sí? Un nervio sensitivo podría ser, por ejemplo, la raíz sensitiva, perdón, el ramo sensitivo del nervio radial. ¿Sí? Y como sabemos, el nervio radial viene del plexo braquial y tiene información no solo de C5, ¿sí? Tiene de C5, C6, C7 hasta T1, ¿sí? De todo el plexo braquial. Entonces, va a tener información de muchos más niveles, no como un dermatoma que es solamente de un nervio raquídeo, sino que tiene más plexificado. ¿Sí? Entonces, campo sensitivo, neurona sensitiva. Dermatoma, raíz sensitiva de nervio raquídeo. Y territorio sensitivo habla de nervios sensitivos. Espero que se haya entendido la diferencia acá también. Y algo que no les nombré, que es bastante interesante a nivel de los campos sensitivos, es que, como les decía, hay áreas de piel que tienen destinados muchas más neuronas y muchos más receptores. Y esto no solo se ve a nivel periférico, sino a nivel central. Como yo tengo más neuronas encargadas de procesar esta información, tenemos más corteza destinada a estas áreas.
y ahí es donde se forma el homúnculo de Penfield, que es la representación corporal del hombre. Entonces en la parte sensitiva las manos parecen gigantescas, pero es porque tienen muchas más neuronas destinadas a la sensibilidad que lo que puede llegar a tener la espalda o el abdomen. Bien. Ahora sí pasamos un poco más al centro, ¿sí? El concepto de fibras y las distintas formas de fibras, ¿sí? Las fibras son axones con su envoltura, ¿sí? La diferencia entre un tracto o haz y un fascículo, ¿sí? Estas son fibras, son conjuntos de fibras. La diferencia es su trayecto. Entonces, en un tracto, la información que llevan estas fibras se origina en un mismo lugar, viajan juntas y terminan en el mismo lugar. En cambio, en un fascículo, la información comienza desde puntos diversos, tiene un trayecto similar y terminan en distintos lugares. Yo esto a veces lo pienso como si fuese un auto de familia y un colectivo. Entonces, en el auto de familia, todos se suben en la casa, viajan juntos en el auto y se bajan en la casa de la abuela, todos en el mismo lugar. En cambio, en un fascículo es el micro, se suben en distintos lugares, viajan juntos un trayecto y se baja cada uno en su casa. ¿Sí? Pero habla del trayecto de las fibras. Por el otro lado, tenemos a la morfología de las fibras. Entonces acá nos encontramos con cordón y lemnisco. El cordón es un conjunto de fibras que van a tener una forma más bien cilíndrica en su disposición, y en un lemnisco van a estar en su disposición más bien aplanados, ¿sí? En forma de cinta. Otra forma de dividir a las fibras es dependiendo los niveles del sistema nervioso que conectan. Entonces ahí también teníamos a las fibras comisurales, las fibras de proyección, que eso suelen tenerlo bastante claro. Y si no lo terminaron de entender, hay un video en Instagram que está muy bueno, así que vayan a verlo en el Instagram de nuestra cátedra. Pero no creo que tiene mayor complicación. Otro concepto más es el de somatotopía. Somatotopía es la representación del cuerpo a nivel del sistema nervioso central. No necesariamente solo corteza, ¿sí? A todos los niveles del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, la parte sensitiva, ¿sí? El cordón posterior, que es algo que ustedes suelen tener bastante conocido, sabemos que están los fascículos grácil y cuneiforme, que por uno pasan la información de miembros inferiores y por otra la de miembros superiores. ¿Sí? Esto de que esté mapeada en qué parte pasa lo inferior, en qué parte lo superior, eso es la representación del cuerpo en lo central, ¿sí? Eso es somatotopía. No solamente esto de las cortezas, que lo tienen bastante conocido. ¿Sí? A nivel del córtex sensitivo primario, sabemos que la información de los miembros inferiores llega a la parte medial de los hemisferios, mientras que lo que es superior y la cara llega más a los laterales. ¿Sí? Eso también es somatotopía, representación del cuerpo a nivel del sistema nervioso central. Y esta es la última diapositiva de todas, que son las áreas de Brodmann. Brodmann era un señor muy inteligente que lo que hizo se dio cuenta que la histología cerebral era diferente, ¿sí? La arquitectura, cómo estaban organizadas las distintas neuronas en las distintas partes era diferente. Entonces se le ocurrió que tal vez eran porque tenían distintas funciones y fue mapeando al cerebro. A lo largo de los años se fue descubriendo la función de algunas de estas áreas. Sí, hay algunas que todavía no están bien definidas. Pero ya sabemos, por ejemplo, que el área del habla, que es el área de Broca, que es muy importante porque nos define la dominancia cerebral, se encuentra en los giros 44 y 45. Sabemos que en el área motora principal está en el giro precentral o área de Brodmann 4. ¿Sí? La área sensitiva, visual, la auditiva primaria. ¿Sí? Siempre tenemos que definir a qué porción del cerebro llega la información porque tienen lugares definidos y específicos, que es un poco lo que les hablaba en la primera parte de los centros integradores. Y si podemos integrar con todo lo que es somatotopía, mejor, ¿sí? Acá en cortes sensitivos, si hablamos de la somatotopía, ya tenemos un combo completo. Así que bueno, traten de integrar todos estos conceptos que algunos seguramente ya lo sabían, otros tal vez los reafirmaron un poco más en su explicación de vías y van a ver que es mucho más enriquecedora la explicación y el estudio que le pueden dar. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido y éxitos en el resto de la cursada. Si me quieren dejar algún comentario, capaz paso y se los contesto.
Adiós.